Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda de la segunda parte, o sea, la segunda cuestión 75. La mofa o burla. Interesante este tópico que incluso hasta el día de hoy nos toca observar, o sea, la mofa, la burla, la humillación, etcétera, son cuestiones que uno se pregunta, bueno, ¿serán, desde la posición católica, serán pecado? ¿Será un pecado tan grave la burla o la mofa? ¿En qué proporción de burla o mofa estamos hablando que pueda ser pecado? Bueno, estas cosas vamos a verlas en lo sucesivo. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, vamos con el primer artículo que dice: ¿la burla es un pecado especial? ¿La burla es un pecado especial? Hay objeciones por las que parece que la burla no es un pecado especial distinto de los anteriormente examinados. En primer lugar, hacer a alguien objeto de irrisión, es decir, de risa, parece ser la misma cosa que burlarse de él. Mas la irrisión parece que pertenece a la contumelia. La contumelia, para los que no sepan, es una ofensa, es una injuria, si ustedes quieren. Entonces, de acuerdo con esta objeción, la burla no parece distinguirse de la contumelia. En segundo lugar, nadie es objeto de burla sino por alguna cosa torpe de que el hombre se ruboriza, como son los pecados, los cuales pertenecen a la contumelia, si se imputan públicamente a alguien. Mas si se imputan ocultamente, pertenecen a la detracción o susurración. Luego la burla no es un vicio distinto de los mencionados anteriormente. En tercer lugar, tales pecados se distinguen entre sí según los prejuicios que infieren al prójimo. Ahora bien, por la burla solo se puede inferir daño al prójimo en su honor, en su reputación, en sus amistades. Luego la burla no es un pecado distinto de los antedichos. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está el hecho de que la burla se hace a manera de juego, por lo que también es llamada irrisión. Pero ninguno de los pecados predichos se comete a modo de juego, sino con seriedad. Luego la burla difiere de todos los ya mencionados. Vamos con el respondo, con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Nos dice Aquino: según se ha dicho en la cuestión 72, artículo 2, los pecados de palabra deben ser principalmente juzgados según la intención del que los profiere. Y por esto, según los distintos fines que alguien persiga hablando contra el prójimo, se distinguirán tales pecados. Ahora bien, igual que uno, al insultar, intenta rebajar el honor del insultado y detractando trata de quebrantar la reputación y sembrando la discordia busca destruir una amistad. Así también otro, al burlarse, tiene intención de hacer ruborizarse a aquel de quien se burla. Y puesto que este fin es distinto de los otros, también el pecado de burla se distingue de los pecados ya mencionados. Vamos entonces con las objeciones en particular. Acuérdense que la primera decía que hacer a alguien objeto de irrisión parece ser la misma cosa que burlarse de él, más la irrisión parece que pertenece a la contumelia. Entonces la burla no se distingue de la contumelia. Pero Tomás de Aquino nos dice, contra esta objeción que acabamos de leer, que la irrisión y la burla convienen en el fin, pero difieren en el modo, porque la burla se hace con la boca, esto es, con palabras y carcajadas. En cambio, la irrisión se lleva a cabo frunciendo el ceño, como precisa la glosa comentando aquel texto del Salmo 2.4,
que dice: el que habita en los cielos se burlará de ellos. Con todo, tales diferencias no distinguen la especie del pecado. Sin embargo, tanto una como otra difieren de la contumelia como el rubor de la deshonra, pues el rubor es un signo del terror o del temor de la deshonra, como dice el Damasceno. Vamos con la segunda objeción, que decía: nadie es objeto de burla sino por alguna cosa torpe de que el hombre se ruboriza, como son los pecados, los cuales pertenecen a la contumelia si se imputan públicamente a alguien, mas si se imputan ocultamente, pertenecen a la detracción o susurración. Luego, la burla no es un vicio distinto de los mencionados anteriormente. Pero Tomás de Aquino nos dice que por la obra virtuosa una persona merece respeto y estimación ante los demás y obtiene en sí mismo la gloria de una buena conciencia, según las palabras del 2 de Corintios 1:12. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. De ahí que, inversamente, por un acto indigno, esto es, vicioso, se pierda la fama y el honor de un hombre ante los demás, y con este propósito, tanto el que ultraja como el que difama atribuyen a otro cosas torpes. Mas, por parte de la víctima, pierde ésta con las cosas torpes que se dicen, la gloria de la conciencia por medio de cierta confusión y vergüenza que sufre, y precisamente con este fin difunde tales cosas el que se burla de alguien. Y de este modo es evidente que la burla se confunde con los demás pecados precedentes por su materia, pero difiere de ellos por el fin. Vamos con la tercera objeción, que señala: tales pecados se distinguen entre sí según los perjuicios que infieren al prójimo. Ahora bien, por la burla se puede inferir daño al prójimo en su honor, en su reputación, en sus amistades. Por lo tanto, la burla no es un pecado distinto de los antedichos. Pero Tomás de Aquino nos dice que la seguridad y la paz de la conciencia son un gran bien, según el Proverbios 15:15. Un espíritu tranquilo es como un perpetuo festín. De aquí que el que turba la conciencia de alguien cubriéndolo de confusión le infiere un perjuicio especial. Por eso la burla es un pecado especial. Vamos con el artículo 2 de esta cuestión 75. ¿La burla puede ser un pecado mortal? ¿La burla puede ser un pecado mortal? Hay objeciones por las que parece que la burla no puede ser un pecado mortal. En primer lugar, todo pecado mortal va contra la caridad, mas la burla no parece oponerse a la caridad porque a veces se comporta como un juego entre amigos, por lo que se llama también chanza. Luego, la burla no puede ser pecado mortal. En segundo lugar, parece que la peor burla es la que entraña una injuria a Dios, mas no toda burla que redunda en perjuicio de Dios es pecado mortal. De otra manera, cualquiera que volviese a caer en algún pecado venial del que se arrepintió, pecaría mortalmente. Pues dice Isidoro que comete una burla y no está realmente arrepentido el que reincide en aquello de que se arrepintió. Seguiríase igualmente que toda simulación sería pecado mortal, porque según comenta Gregorio, el avestruz representa al simulador que se burla del caballo, es decir, del hombre justo, y del jinete, esto es, de Dios. Luego, la burla no es un pecado mortal. En tercer lugar, la contumelia y la detracción parecen ser pecados más graves que la burla, puesto que es peor hacer algo en serio que en broma. Mas no toda detracción y contumelia es pecado mortal. Luego, mucho menos lo es la burla. Estas son las objeciones por las que parece que la burla no es un pecado mortal. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino en general? Que está el Proverbios 3:34 que dice: Dios se burla de los burladores. Ahora bien, esa burla de Dios consiste en castigar eternamente a causa del pecado mortal, como es manifiesto por aquello que se dice del Salmo 2:4. El que habita en los cielos se reirá de ellos. Luego, la burla es pecado mortal. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Dice: la burla no se hace sino sobre algún mal o defecto. Ahora bien, si este es grande, no hay que tomarlo por un juego, sino en serio. Por consiguiente, si se toma a juego o causa risa, de lo que proceden en latín los nombres de irrisión y diversión, es porque se considera ese mal como cosa insignificante. Más puede considerarse un mal
como pequeño de dos modos. Primero, en sí mismo. Segundo, por razón de la persona. Así, cuando alguien toma a juego o a risa el mal o el defecto de otra persona, porque en sí es un mal pequeño, comete un pecado venial y leve por su naturaleza. Mas cuando se toma como pequeño ese mal por razón de la persona, como ocurre en los defectos de los niños y de los tontos, que solemos estimar en poco, entonces el que uno se burle o se ría implica menospreciar totalmente al prójimo y juzgarlo tan vil que no ha de inquietarse por su mal, sino que se le debe estimar como objeto de diversión. Y tomada así la burla es pecado mortal, y aún más grave que la contumelia, porque el contumelioso parece tomar en serio el mal de otro, en cambio quien se burla lo toma a risa, y así resulta mayor el desprecio y la deshonra. Según todo esto, la burla es un pecado grave, tanto más grave cuanto mayor respeto se debe a la persona sobre quien recaiga la burla. Por consiguiente, la peor de todas es burlarse de Dios y de las cosas propias de Él, según se dice en el Isaías 37:23, que dice: ¿a quién has insultado y contra quién has alzado tu voz? Y luego añade: contra el Santo de Israel. Ahí se cierra la cita. Viene en segundo lugar la burla contra los padres, por lo que dice el Proverbios 30:17, que dice: el ojo del que hace burla de su padre y desprecia a la madre que le engendró, será arrancado por los cuervos del torrente y comido por los hijos de las águilas. Ocupa en tercer lugar por su gravedad la burla que recae sobre los justos, porque el honor es el premio de la virtud. Y frente a esto se dice en Job 12:4, cito: es escarnecida la sencillez del justo. Esta burla es muy nociva, porque por esta los hombres son impedidos de hacer el bien, según dice Gregorio. Hay quienes ven brotar el bien en las obras del prójimo y se apresuran a arrancarlo enseguida con mano de mortífera censura. Ahí está entonces el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Vamos con las objeciones en particular. En la primera teníamos que todo pecado mortal va contra la caridad, pero la burla no parece oponerse a la caridad, porque a veces se comporta como un juego entre amigos, por lo que también se llama chanza. Por lo tanto, la burla no es un pecado mortal. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esa objeción en particular? Que la broma no implica cosa alguna contraria a la caridad respecto de la persona con quien se juega, pero puede encerrar algo contrario a la caridad en relación con aquel quien se juega si hay desprecio, como se ha expuesto en lo anterior. Vamos con la segunda objeción, que recuerden, decía: parece que la peor burla es la que entraña una injuria a Dios, mas no toda burla que redunde en perjuicio de Dios es pecado mortal. De otra manera, cualquiera que volviese a caer en algún pecado venial del que se arrepintió, pecaría mortalmente. Pues dice Isidoro que comete una burla y no está realmente arrepentido el que reincide en ello de que se arrepintió. Seguirías igualmente que toda simulación sería pecado mortal, porque según comenta Gregorio, el avestruz representa al simulador que se burla del caballo, es decir, del hombre justo, y del jinete, esto es, de Dios. Por lo tanto, la burla no es un pecado mortal. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra eso? Quien reincide en un pecado del que se arrepintió y quien finge sus sentimientos, no se burla formalmente de Dios, pero se presta a esta interpretación, es decir, en cuanto se comporta al modo del que se burla. Sin embargo, cuando alguien peca venialmente, no puede en rigor decirse que reincide ni que finge, sino que hay en él una disposición a la recaída, una manera imperfecta de obrar. Vamos con la tercera objeción, que decía: la contumelia y la detracción parecen ser pecados más graves que la burla, puesto que es peor hacer algo en serio que en broma. Mas no toda detracción y contumelia es pecado mortal, luego mucho menos la burla. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que la burla por su naturaleza es algo menos grave que la detracción o la contumelia, porque no implica desprecio, sino juego. Algunas veces, sin embargo, entraña mayor desprecio que incluso la contumelia, como ya se ha dicho, y ahí entonces es pecado grave. Interesante, muchachos, ver este tema que no lo habíamos visto antes en otro filósofo, alguien que hablara de la burla, de la mofa. Me parece que no lo habíamos visto desde esta perspectiva, mucho menos de la perspectiva católica,
Santo Tomás de Aquino. Pero es bastante interesante porque distinguimos formas en que el ser humano puede dañar al prójimo mediante la palabra. Porque para Santo Tomás de Aquino no basta con decir que toda palabra ofensiva es lo mismo. Cada una de esas palabras tiene un matiz, un fin y un efecto específico. Las bromas no se hacen, digamos, de forma general, tienen un sentido. La burla se distingue entonces de la injuria o la difamación porque su finalidad no es tanto desacreditar de manera formal, sino provocar un rubor, una vergüenza, una confusión en la víctima. Lo que a primera vista parece algo menor porque es como un juego, una broma, y que se convierte en una acción que mina la dignidad del otro desde un ángulo distinto, no tanto atacando su honor en el sentido externo, sino que ridiculizándolo hasta reducirlo a objeto de diversión. Entonces, Santo Tomás nos recuerda que el criterio central de la burla o la mofa es la intención y el efecto que produce. Si lo que se busca es el desprecio, aunque sea disfrazado de risa, estamos frente a un pecado especial. De allí la diferencia que él establece entre una broma sana, que puede ser expresión de amistad y no rompe la caridad, y tampoco la burla propiamente tal, que degrada al otro. La clave estriba en el que el burlador toma lo negativo o defectuoso del otro como algo tan insignificante que ni siquiera merece ser tratado con seriedad. Y ese menosprecio es lo que hace a la burla más grave, porque convierte el mal ajeno en objeto de diversión pública, como si la dignidad de esa persona fuera prescindible. De hecho, Santo Tomás nos señala que en algunos casos la burla puede ser incluso más grave que la contumelia, que acuérdense que era la ofensa o la injuria, porque el insulto directo puede reconocer en el otro una cierta seriedad en su mal, mientras que la burla lo trivializa al punto de negarle todo valor. El peor caso es la burla hacia Dios, hacia los padres o hacia los justos, porque ahí se toca lo más sagrado, lo más fundante de la relación del hombre con el bien, con la virtud y con la vida. Claro, hay muchas personas, por ejemplo, que hacen cosas buenas, tienen la intención de hacerlas, las hacen de alguna forma, pero hay otras personas que se burlan de esa persona que está haciendo cosas buenas, o a lo mejor ni siquiera una cosa buena, sino que determinada cosa que no le hace un mal a nadie, ¿no? Y llega otra y se burla de esta. Y al reírse, no solamente hiere a ese individuo que está haciendo esa obra, sino que también hace que se detenga en realizar esas obras. Hace que se detenga, se abstenga de realizar eso, que podría haberle servido, que podría haber sido algo verdaderamente significativo. Yo les voy a decir algo. Cuando yo hice este blog, cuando yo hice este canal de YouTube también, mucha gente se burló, y seguramente se burlan hasta el día de hoy incluso. Y lo hacen con la intención de que yo finalmente termine este proyecto que he realizado durante tantos años. Y claro, ahí esas personas, ¿qué intención tienen? Que uno se detenga en lo que está haciendo. Entonces, aquí no se hiera al individuo, sino que también se hiere un orden moral. Entonces, la enseñanza de Santo Tomás de Aquino es una advertencia sobre el poder corrosivo que tiene el ridículo. Lo que el mundo suele ver como un juego ligero, que reírse de alguien, puede transformarse en un acto que destruye la paz de conciencia, la estima personal y el impulso hacia el bien, que es lo más importante. Por lo tanto, la burla no es solo una broma inocente, en muchas ocasiones es un mecanismo de violencia que puede deshonrar, que puede debilitar la virtud. Entonces su gravedad dependerá no tanto de la forma externa, que es la risa, la chanza, la broma, sino del grado de desprecio que encierre y de la dignidad de la persona que se convierte en objeto de ella. Esto lo podemos ver en los casos de bullying, por ejemplo. Los casos de bullying, que muchos apoderados, yo eso lo sé porque soy profesor, uno lo puede observar. Y
los chicos, por alguna razón u otra, lanzan improperios, lanzan insultos, a veces disfrazado como una especie de atenuación del insulto, y afectan mucho a una persona. Y a veces a uno podría decir, ¿saben qué? Esto no es tan grave. Pero ¿y qué pasa con la otra persona que sí se sintió grave? Entonces ahí habría que conversar, habría que sentarse a realizar alguna sesión, ¿no? Eso es una de las cosas que yo creo que es también importante con respecto a la mofa y la burla, y que es absolutamente actual. Entonces, como lo dice justamente el Aquinate, es decir, Santo Tomás de Aquino, hay que reflexionar en esta vida moderna también. Porque una cosa es la intención. Perfecto, yo puedo realizar una broma y a lo mejor esa broma no tiene la intención de dañar. Pero tenemos que preocuparnos cuando hacemos una broma también del efecto que produce. Una cosa es la intención entonces y otra cosa es el efecto. Y el efecto, nos dice ahí Santo Tomás, esto podría constituir un pecado mortal. Porque de verdad podríamos menoscabar la dignidad de una persona. Los dejo entonces con el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Jorge Ríos, Diana94, José Manuel Santos y Jesús Morillo. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.